Soy Audrey Thompson, tengo 32 años y hace apenas 3 horas me convertí en la dueña del imperio manufacturero de mi familia. Todo esto, mientras sigo trabajando desde casa. En la cena de Acción de Gracias, mi papá, Gerald, se burló de mí frente a todos. Me miró con desprecio por usar ropa casual. Yo solo asentí, y en ese momento sentí que mi celular vibraba en el bolsillo. Lo saqué disimuladamente y leí el mensaje. Adquisición de Strasmaur Dynamics completada. Ahora eres dueña del 100% de la empresa de tu familia. Volteé a ver la cara presumida de mi papá y sonreí. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Antes de contarte cómo pasé de ser la decepción de la familia a la nueva dueña de su legado, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Y dale like y suscríbete si tú también has sido subestimado por las personas que más deberían haberte apoyado. Crecer como Thompson significaba tener lujos, prestigio y demasiadas expectativas. Nuestra casa estaba en un terreno de 5 acres en Connecticut, una mansión típica de gente rica, llena de tradiciones antiguas. Pero lo que otros veían como una familia perfecta, en realidad era una máquina fría y sin emociones, hecha solo para mantener el legado de Strasmaur Dynamics. Strasmaur Dynamics no era solo una empresa, era nuestra identidad. Mi abuelo, Warren Thompson, la fundó desde cero en 1947. Lo que empezó como un pequeño taller, se convirtió en una gran fábrica reconocida. Su retrato colgaba en la entrada de la casa, con una mirada seria que parecía seguirte donde fueras. Siempre nos recordaba el estándar Thompson. Mi papá, Gerald, tomó el mando cuando yo era niña. Creció aún más la empresa, pero con mano dura y métodos fríos. Él mandaba en la empresa y también en la familia. Contradecirlo era como traicionarlo. Las cenas en mi casa no eran normales, todo giraba en torno a la bolsa de valores o los negocios. Los negocios son cuestión de poder, Audrey. Los Thompson no compiten, conquistan, decía mientras golpeaba la mesa del comedor. Mi mamá, Elaine, era la esposa ejecutiva perfecta. Organizaba eventos, mantenía relaciones con otras familias ricas, y nunca le llevaba la contraria a mi papá. Sus consejos para mí siempre eran del tipo, como vestirme para una cena importante, qué cubierto usar, cómo sonreír. Una mujer Thompson debe reflejar la imagen de la empresa. Audrey me recordaba cada vez que yo prefería comodidad en vez de apariencia. Mi hermano Ethan era el favorito. Estudió en Harvard, fue capitán del equipo de remo, y copiaba todo lo que mi papá decía sobre negocios. A los 18 ya estaba en reuniones de la empresa, y a los 22 ya tenía oficina y secretaria. Todos sabían que él era el siguiente en la línea. Dicen si entiende lo que es ser un Thompson, decía mi papá con orgullo frente a sus socios, mientras yo me quedaba callada y prácticamente invisible en la misma mesa. Mi hermana Clare eligió el camino más fácil. Estudió finanzas, se casó con el hijo de un amigo de golf de mi papá, y se dedicó a asistir a eventos y galas que hacían quedar bien a la familia. ¿Por qué no puedes simplemente encajar? Me susurraba en las reuniones familiares, sin entender por qué yo no quería seguir el mismo camino. Y luego estaba yo, la que nunca encajó, la que no importaba cuánto lo intentara, simplemente no era como ellos. Desde muy chica, siempre cuestioné todo. ¿Por qué nuestras fábricas siguen usando procesos que generan tanta basura? ¿Por qué no estamos explorando tecnologías digitales, si la competencia ya lo está haciendo? ¿Y por qué tratamos a los trabajadores como si fueran desechables, en vez de valorar su trabajo como parte del equipo? Cada vez que preguntaba algo así, me respondían con risas burlonas o miradas duras. Así no funcionan los negocios, Audrey, decía mi papá, sin molestarse en explicarme nada más. Desde chica tuve iniciativa. A los 14 años puse un pequeño negocio de reparación de aparatos electrónicos en el vecindario. Y sí, me iba bien. Un día, con mucho orgullo, compartí mis ganancias en la cena. Mi papá solo se rió. Está lindo tu proyectito, pero los negocios de verdad se hacen a lo grande. Yo no voy a estar arreglando la impresora de la señora Wilson. Y enseguida se volteó con Ethan para hablar sobre una compra de terrenos. Mi mamá me dio unas palmaditas en la mano como si intentara consolarme. No todos están hechos para el mundo corporativo, mi amor.
Hasta hoy me acuerdo del dolor que sentí. No porque me insultaran, sino porque de verdad creían que estaban siendo amables, bajando sus expectativas sobre mí. A los 16 años diseñé un sistema de programación que podía mejorar la producción en una de nuestras fábricas. Pasé semanas armando una propuesta con todo, cifras, proyecciones de ahorro, y cómo implementarlo. Mi papá aceptó que lo presentara durante una cena familiar. Con esto podríamos reducir los tiempos muertos en un 22% y ahorrar alrededor de $430,000 solo en el primer año, dije emocionada, con el corazón latiendo fuerte. Mi papá solo hojeó la primera página y la dejó a un lado. Teorías de una adolescente. Está bonito, pero mejor nos quedamos con los sistemas hechos por profesionales. Tiempo después me enteré de que Eisen presentó una propuesta casi idéntica, 2 años después. Claramente basada en la mía. Mi papá la aprobó de inmediato y lo felicitó por su visión empresarial. Para cuando llegué al último año de prepa, ya tenía todo claro. En la familia Thompson, solo valías si hacías algo útil para Strathmore Dynamics. Y según ellos, yo no valía nada. Era la oveja negra, la soñadora, la decepción. Así que empecé a planear cómo huir de ese mundo que me asfixiaba. Desde antes de entrar a la universidad, ya sabía que quería construir algo mío. Algo que tuviera sentido. Algo que les demostrara que estaban equivocados. Aplicar a la universidad fue mi primera verdadera batalla por ser independiente. La tradición Thompson era clara, Wharton para la carrera de negocios, Harvard para el MBA. Mi papá ya tenía todo listo, contactos, donaciones, influencias. La administración corre por tus venas, decía él. Aunque nunca dirijas Strathmore, necesitas entender cómo funciona este mundo. Pero yo tenía otros planes. Apliqué al MIT para estudiar informática. La noche en que di esa noticia en la cena fue uno de los momentos más tensos de mi vida. La cara de mi papá se puso de un rojo intenso que jamás le había visto. ¿Informática?, balbuceó. ¿Y qué planeas hacer con eso? ¿Arreglar laptops para ganarte la vida? La tecnología es el futuro de la manufactura, le dije. Automatización. Optimización. Sustentabilidad. Él no lo entendió. Pero yo sí sabía lo que venía. Mi papá me interrumpió, casi escupiendo la palabra. Otra palabrita de moda de gente que nunca ha tenido que cumplir una cuota de producción ni responderle a los accionistas. Eisen sonrió desde el otro lado de la mesa. Y déjala que se vaya a jugar con las computadoras, papá. De todos modos, nunca iba a meterse en el negocio de verdad. Mi mamá, como siempre tratando de calmar todo, intervino. Gerald, tal vez Audrey podría aportar una nueva perspectiva al área de sistemas algún día. Y eso fue lo más parecido al apoyo que recibí, aunque hasta eso venía con la idea de que tarde o temprano terminaría trabajando en Strathmore. Me fui al MIT con las palabras de despedida de mi papá sonando en mi cabeza. Cuando se te pase esta etapa, todavía habrá un lugar para ti en la empresa. Nada importante, claro, pero algo que te quede. Estudiar en el MIT fue como poder respirar aire fresco después de años encerrada en una habitación sin ventanas. Por primera vez, estaba rodeada de gente que valoraba la innovación más que la tradición. Gente que veía la tecnología como una herramienta para mejorar el mundo, no solo como una forma de ganar dinero. En ese ambiente florecí. Mi confianza creció con cada proyecto que salía bien y con cada maestro que me animaba a seguir adelante. Durante la bienvenida a los de primer año conocí a Natalie Wright. Rápido se convirtió en mi mejor amiga, esa amiga que nunca había tenido. A diferencia de mi familia, ella sí me escuchaba cuando hablaba de mis ideas. Eres brillante, Audrey, me decía con emoción verdadera. La forma en que conectas los problemas de negocios con soluciones tecnológicas es como si hablaras los dos idiomas perfecto. En segundo año conseguí una pasantía en Greentech Nebastians, una startup dedicada a buscar soluciones eficientes para el mundo de la manufactura. Ahí conocí a Margaret Foster, mi jefa, que se volvió la mentora que siempre soñé tener. A diferencia de mi papá, ella no pensaba que hacer preguntas fuera rebeldía. Para ella, cuestionar las cosas era pensar de forma crítica y valiosa.
Nunca dejes de preguntar por qué algo no puede hacerse mejor, me dijo una vez. Y el día que aceptes que así se hace y punto, ese día la innovación se muere. Volví a trabajar con ellos cada verano. Aprendí sobre prácticas sustentables, sobre tecnología de punta, y sobre cómo hacer negocios con propósito. Vi con mis propios ojos cómo transformaban fábricas que estaban en crisis en operaciones eficientes y amigables con el medio ambiente. Y además, ganaban más dinero. Todo eso era justo lo que yo había querido mostrarle a mi familia desde el inicio. Mientras tanto, cada vez que regresaba a casa en vacaciones, todo se volvía más incómodo. Desde el primer día me empezaban a preguntar cuándo iba a ponerme seria con mi vida, y todo terminaba con miradas decepcionadas disfrazadas de sonrisas. En Navidad, durante mi tercer año de universidad, mi papá levantó su copa para brindar. Por Eisen, que cerró el trato con Peterson este trimestre y trajo nuestra cuenta más grande hasta ahora. Y por Claire, que con su gala de la fundación recaudó más de 2 millones para niños, con varios clientes de Strathmore presentes. La excelencia de los Thompson sigue viva. Yo me quedé sentada ahí, como si no existiera. Nadie dijo nada de que me había graduado antes de tiempo, con los máximos honores, ni que ya tenía ofertas de trabajo de grandes empresas tecnológicas. Después de graduarme, Strathmore Dynamics me mandó una oferta, un puesto en el área de sistemas, reportando a un gerente que llevaba 30 años ahí, y que todavía usaba un celular de los que se doblan. El sueldo era insultante, sobre todo si lo comparabas con lo que le ofrecieron a Eisen apenas salió de la universidad. Es una oportunidad para que demuestres tu valor, dijo mi papá, como si me estuviera haciendo un favor. No puedes esperar empezar desde arriba solo por ser una Thompson. Rechacé la oferta sin pensarlo y acepté un trabajo en Innovatech, una empresa moderna que estaba revolucionando la industria con inteligencia artificial y prácticas sustentables. Mi primer depa era chiquititito. Un estudio en Boston que cabía completo en la entrada de la mansión de mis papás. Una vez vino mi mamá a visitarme. Mi papá nunca quiso venir. Ella miró el lugar con una cara de horror apenas disimulada. Hijita, no tienes por qué vivir así. Solo ven a trabajar a Strathmore. Te conseguimos un departamento como la gente. Estoy construyendo mi propio camino, mamá, le dije. Tengo que hacerlo a mi manera. Ella me sonrió con tristeza, convencida de que estaba cometiendo un error. Solo espero que esta fase rebelde no te dure tanto. Te estás perdiendo tu verdadero derecho de nacimiento. Lo que ella no entendía era que ahí estaba mi verdadero derecho de nacimiento. No era el apellido Thompson ni Strathmore Dynamics. Era mi capacidad. Mi valor. Mi camino, sin depender de las expectativas de nadie más. En Innovatech, me fue increíble. En 2 años ya dirigía un equipo que desarrollaba software que ayudaba a reducir el desperdicio en la producción hasta un 40%. Mi sueldo se triplicó. Conocía gente de toda la industria que me respetaba por lo que sabía, no por mi apellido. Pero con cada logro, sentía que la distancia con mi familia se hacía más grande. Las reuniones de Navidad se volvieron momentos de contención, donde me sentaba a escuchar cómo mi familia hablaba de estrategias de negocios cada vez más anticuadas. En un mercado que cambiaba a toda velocidad. Cuando intentaba dar mi opinión y compartir ideas basadas en lo que vivía en mi trabajo, solo me daban una palmadita en la cabeza, figurativamente hablando. Que eso tal vez funciona en esas empresitas tecnológicas, me decían con condescendencia. Mi papá siempre lo desechaba con la misma frase. Pero Strathmore juega en otra liga. Eso es manufactura real, productos reales, negocios reales. Pero para cuando cumplí 27 años, ya era directora de innovación sostenible en Innovac, tenía varias patentes registradas, y mi nombre empezaba a hacerse conocido en la industria. También ya tenía una idea clara en mente. Quería crear una empresa que conectara la manufactura tradicional con la tecnología moderna. Algo que ofreciera soluciones sostenibles sin perder ganancias. La gota que derramó el vaso fue una cena de Pascua particularmente incómoda. Mi papá se aventó 20 minutos hablando de cómo las startups tecnológicas eran una burbuja. Eisen, como siempre, asentía con entusiasmo. Esa misma noche, empecé a escribir el plan de negocios de lo que más tarde sería Ecotech Solutions. Ya era hora de crear algo mío. Claro,
poner en marcha Ecotech no era barato. Aunque yo había ahorrado bastante, no era suficiente. Por suerte, mi abuela Ruth me había dejado una herencia modesta cuando falleció. Ella era la única en la familia que realmente creía que yo podía hacer mi propio camino. Siempre me apoyó en secreto. De joven también fue rebelde, antes de que el apellido Thompson la absorbiera por completo cuando se casó. ¿Me recuerdas a mí? Antes de que aprendiera a quedarme callada, me susurró una vez. No cometas el mismo error que yo. Usé esos $250,000 de herencia como mi capital inicial. Me mudé a un depa aún más chico, todo para hacer rendir el dinero y ampliar mis oportunidades. Mi comedor se convirtió en mi oficina, mi cama era también mi espacio de juntas. Me echaba jornadas de 18 horas todos los días, trabajando en el software, armando la plataforma y buscando contactos de negocio. Cuando mi familia se enteró de mi proyecto, ahí sí comenzaron las burlas de verdad. Y eso fue lo más parecido al apoyo que recibí, aunque hasta eso venía con la idea de que tarde o temprano terminaría trabajando en Strathmore. Me fui al Meet con las palabras de despedida de mi papá sonando en mi cabeza. Cuando se te pase esta etapa, todavía habrá un lugar para ti en la empresa. Nada importante, claro, pero algo que te quede. Estudiar en el Meet fue como poder respirar aire fresco después de años encerrada en una habitación sin ventanas. Por primera vez, estaba rodeada de gente que valoraba la innovación más que la tradición. Gente que veía la tecnología como una herramienta para mejorar el mundo, no solo como una forma de ganar dinero. En ese ambiente florecí. Mi confianza creció con cada proyecto que salía bien y con cada maestro que me animaba a seguir adelante. Durante la bienvenida a los de primer año conocí a Natalie Wright. Rápido se convirtió en mi mejor amiga, esa amiga que nunca había tenido. A diferencia de mi familia, ella sí me escuchaba cuando hablaba de mis ideas. Eres brillante, Audrey, me decía con emoción verdadera. La forma en que conectas los problemas de negocios con soluciones tecnológicas es como si hablaras los dos idiomas perfecto. En segundo año conseguí una pasantía en Greentech Innovations, una startup dedicada a buscar soluciones eficientes para el mundo de la manufactura. Ahí conocí a Margaret Foster, mi jefa, que se volvió la mentora que siempre soñé tener. A diferencia de mi papá, ella no pensaba que hacer preguntas fuera rebeldía. Para ella, cuestionar las cosas era pensar de forma crítica y valiosa. Nunca dejes de preguntar por qué algo no puede hacerse mejor, me dijo una vez. Y el día que aceptes que así se hace y punto, ese día la innovación se muere. Volví a trabajar con ellos cada verano. Aprendí sobre prácticas sustentables, sobre tecnología de punta, y sobre cómo hacer negocios con propósito. Vi con mis propios ojos cómo transformaban fábricas que estaban en crisis en operaciones eficientes y amigables con el medio ambiente. Y además, ganaban más dinero. Todo eso era justo lo que yo había querido mostrarle a mi familia desde el inicio. Mientras tanto, cada vez que regresaba a casa en vacaciones, todo se volvía más incómodo. Desde el primer día me empezaban a preguntar cuándo iba a ponerme seria con mi vida, y todo terminaba con miradas decepcionadas disfrazadas de sonrisas. En Navidad, durante mi tercer año de universidad, mi papá levantó su copa para brindar. Por Isen, que cerró el trato con Peterson este trimestre y trajo nuestra cuenta más grande hasta ahora. Y por Claire, que con su gala de la fundación recaudó más de 2 millones para niños, con varios clientes de Strathmore presentes. La excelencia de los Thompson sigue viva. Yo me quedé sentada ahí, como si no existiera. Nadie dijo nada de que me había graduado antes de tiempo, con los máximos honores, ni que ya tenía ofertas de trabajo de grandes empresas tecnológicas. Después de graduarme, Strathmore Dynamics me mandó una oferta, un puesto en el área de sistemas, reportando a un gerente que llevaba 30 años ahí, y que todavía usaba un celular de los que se doblan. El sueldo era insultante, sobre todo si lo comparabas con lo que le ofrecieron a Isen apenas salió de la universidad. Es una oportunidad para que demuestres tu valor, dijo mi papá, como si me estuviera haciendo un favor. No puedes esperar empezar desde arriba solo por ser una Thompson. Rechacé la oferta sin pensarlo y acepté un trabajo en Innovatech, una empresa moderna que estaba revolucionando la industria con inteligencia artificial y prácticas sustentables. Mi primer depa era chiquititito.
Un estudio en Boston que cabía completo en la entrada de la mansión de mis papás. Una vez vino mi mamá a visitarme. Mi papá nunca quiso venir. Ella miró el lugar con una cara de horror apenas disimulada. Hijita, no tienes por qué vivir así. Solo ven a trabajar a Strasmeur. Te conseguimos un departamento como la gente. Estoy construyendo mi propio camino, mamá, le dije. Tengo que hacerlo a mi manera. Ella me sonrió con tristeza, convencida de que estaba cometiendo un error. Solo espero que esta fase rebelde no te dure tanto. Te estás perdiendo tu verdadero derecho de nacimiento. Lo que ella no entendía era que ahí estaba mi verdadero derecho de nacimiento. No era el apellido Thompson ni Strasmauer Dynamics. Era mi capacidad. Mi valor. Mi camino, sin depender de las expectativas de nadie más. En Inevatech, me fue increíble. En 2 años ya dirigía un equipo que desarrollaba software que ayudaba a reducir el desperdicio en la producción hasta un 40%. Mi sueldo se triplicó. Conocía gente de toda la industria que me respetaba por lo que sabía, no por mi apellido. Pero con cada logro, sentía que la distancia con mi familia se hacía más grande. Las reuniones de Navidad se volvieron momentos de contención, donde me sentaba a escuchar cómo mi familia hablaba de estrategias de negocios cada vez más anticuadas. En un mercado que cambiaba a toda velocidad. Cuando intentaba dar mi opinión y compartir ideas basadas en lo que vivía en mi trabajo, solo me daban una palmadita en la cabeza, figurativamente hablando. Que eso tal vez funciona en esas empresitas tecnológicas, me decían con condescendencia. Mi papá siempre lo desechaba con la misma frase. Pero Strasmauer juega en otra liga. Eso es manufactura real, productos reales, negocios reales. Pero para cuando cumplí 27 años, ya era directora de innovación sostenible en Inevac, tenía varias patentes registradas, y mi nombre empezaba a hacerse conocido en la industria. También ya tenía una idea clara en mente. Quería crear una empresa que conectara la manufactura tradicional con la tecnología moderna. Algo que ofreciera soluciones sostenibles sin perder ganancias. La gota que derramó el vaso fue una cena de Pascua particularmente incómoda. Mi papá se aventó 20 minutos hablando de cómo las startups tecnológicas eran una burbuja. Isen, como siempre, asentía con entusiasmo. Esa misma noche, empecé a escribir el plan de negocios de lo que más tarde sería Ecotech Solutions. Ya era hora de crear algo mío. Claro, poner en marcha Ecotech no era barato. Aunque yo había ahorrado bastante, no era suficiente. Por suerte, mi abuela Ruth me había dejado una herencia modesta cuando falleció. Ella era la única en la familia que realmente creía que yo podía hacer mi propio camino. Siempre me apoyó en secreto. De joven también fue rebelde, antes de que el apellido Thompson la absorbiera por completo cuando se casó. ¿Me recuerdas a mí? Antes de que aprendiera a quedarme callada, me susurró una vez. No cometas el mismo error que yo. Usé esos $250,000 de herencia como mi capital inicial. Me mudé a un depa aún más chico, todo para hacer rendir el dinero y ampliar mis oportunidades. Mi comedor se convirtió en mi oficina, mi cama era también mi espacio de juntas. Me echaba jornadas de 18 horas todos los días, trabajando en el software, armando la plataforma y buscando contactos de negocio. Cuando mi familia se enteró de mi proyecto, ahí sí comenzaron las burlas de verdad. No fue un desastre total, pero sí fue una caída fuerte para una empresa que llevaba décadas creciendo sin parar. En la siguiente cena familiar, mi papá solo dijo que era una fluctuación del mercado, pero yo le vi la tensión en la cara, especialmente en la mandíbula. Mi papá se sirvió otro whisky, ese extra que no solía tomar. Isen, que normalmente no se callaba ni un minuto con sus historias de tratos y compras de empresas, esa noche estuvo extrañamente callado. El esposo de Clare, que trabaja en finanzas, no dejaba de revisar su celular con cara preocupada. Luego empezaron a salir reportes de analistas del sector. Todos señalaban lo mismo, la terquedad de Strasmauer para adaptarse podría ser su perdición a largo plazo. Las nuevas leyes ambientales les estaban subiendo muchísimo los costos. Mientras tanto, la competencia, varios de ellos usando soluciones de Ecotech, estaba enfrentando esos retos de manera mucho más eficiente. Yo veía claramente el futuro.
aunque mi familia no quisiera verlo o simplemente no pudiera. Strathmore Dynamics seguía siendo una empresa del siglo XX, queriendo operar en un mercado del siglo XXI como si nada hubiera cambiado. Tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió: iba a intentar ayudarlos. Papá, le dije una noche, aprovechando un raro momento a solas en su estudio, he estado analizando cómo está posicionada Strathmore en el mercado, y creo que Ecotech puede ayudarlos. Tenemos sistemas pensados especialmente para fábricas como las suyas. Mi papá hizo un gesto con la mano como diciendo ya basta. Gaudry, me da gusto que a tu empresita le esté yendo bien en su nicho, pero Strathmore no necesita que la rescaten. Hemos aguantado altibajos del mercado por casi un siglo. Papá, esto no es solo otra racha difícil, le dije con calma. Toda la industria está cambiando. La sostenibilidad ya no es solo por el medio ambiente. Ahora es una cuestión económica. De supervivencia. En nuestros sistemas pueden bajar sus costos hasta en un 30%, le expliqué. Y además los ayudarían a cumplir con las nuevas reglas antes de que entren en vigor oficialmente. Pero su cara se endureció. O sea que ahora tú eres experta en mi negocio. ¿Ese negocio que tú misma abandonaste? ¿El que nunca has manejado? No estoy diciendo que sea experta en Strathmore, respondí con cuidado. Pero sí soy experta en tecnología de manufactura y sostenibilidad. Hemos ayudado a muchas empresas, tal vez más pequeñas, sí, pero también muy distintas. No todos necesitan operar como Strathmore. Se levantó de su silla. Ya no había nada más que decir. Cuando tú hayas manejado una empresa por más de 5 minutos, entonces tal vez escuche tus consejos. Hasta entonces, mejor concéntrate en tus cosas y deja Strathmore a los que sí saben. Salí de ese estudio con el corazón revuelto, frustrada, preocupada, y con una sensación rara de rabia mezclada con tristeza. Yo quería ayudar, de verdad. Pero su orgullo no lo permitía. Mientras tanto, Ecotech seguía creciendo. Conseguimos una ronda de inversión enorme con Greenfield Ventures, una firma de capital de riesgo muy reconocida, especializada en tecnología verde. Nuestra empresa ya valía $500 millones. Nos expandimos a nivel internacional, abrimos oficinas en Alemania y Singapur. Los premios y reconocimientos empezaron a llegar por todos lados. Un día, Richard Palmer, miembro del Consejo de Administración de Strathmore, y uno de los pocos que siempre había sido amable conmigo, me mandó un mensaje para invitarme a almorzar. Lejos de los ojos y oídos de mi familia. Fue directo conmigo. Tu papá no lo va a admitir, pero Strathmore está en serios problemas, Audrey, me dijo Richard, sin rodeos. La empresa se ha endeudado bastante solo para aparentar que sigue creciendo. 3 de sus clientes más grandes están pensando no renovar sus contratos. Y la nueva planta en Michigan está perdiendo muchísimo dinero porque siguen usando procesos muy viejos. ¿Y por qué me dices esto a mí? Pregunté, aunque ya me imaginaba la razón. Richard me miró serio. Porque tú podrías ser la única persona que entiende lo que se necesita hacer y, además, te importa el legado de los Thompson. Tu papá y tu hermano están demasiado aferrados a lo de siempre. Ya les ofrecí ayuda, y no la quisieron. Pero puede que pronto ya no tengan de otra. Habló con tono firme. Ya se empieza a hablar de buscar inversionistas externos, o incluso vender la empresa si las cosas no mejoran en los próximos 2 trimestres. Esa noticia me pegó más de lo que pensé. A pesar de todo, Strathmore seguía siendo parte de mi historia, la obra de mi abuelo, la razón por la que nuestro apellido tiene peso. La idea de que la empresa se viniera abajo o cayera en manos de alguien que solo quisiera vaciarla y despedir empleados fieles, me dolía. En la siguiente reunión familiar, el cumpleaños de mi mamá, noté que todo se sentía diferente. Mi papá se veía más viejo, con arrugas más marcadas. Eason estaba tomando de más. Ya no tenía esa arrogancia de siempre, ahora se notaba nervioso. Incluso Clare parecía más apagada de lo normal. Durante la cena, hice un último intento. Que he estado leyendo sobre las nuevas leyes que están afectando al sector de la manufactura, dije con calma. Ya vamos otra vez, murmuró Eason con fastidio. Lo ignoré.
Muchas empresas están batallando con los costos para cumplir con esas nuevas reglas. Pero también hay formas de ver esto como una oportunidad. Hay soluciones que pueden ayudar a modernizar procesos y hacer todo más eficiente. Vi que mi papá apretó el tenedor con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Audrey, no todos creemos en eso de sacrificar ganancias por moditas ambientales, soltó con desprecio. Pero no se trata de eso, insistí. Las soluciones que digo no bajan las ganancias. Al contrario, las aumentan mientras cumplen con las normas. Ya no es uno u otro. Se puede tener las dos cosas. ¿Y esto es otra presentación para ofrecernos los servicios de tu empresa?, preguntó mi papá con frialdad. ¿Ahora usas las cenas familiares para conseguir clientes? Su comentario me dolió. Papá, no estoy vendiendo nada. Estoy tratando de ayudarte. Strathmore sigue siendo mi familia, aunque ya no trabaje ahí. No quiero verla caer. Isen no tardó en responder, molesto. ¿Quién dice que estamos en problemas? Acabamos de firmar con Davidson la semana pasada. Yo ya sabía, por gente del sector, que ese contrato fue mucho más pequeño de lo esperado, y que incluso tenía condiciones que favorecían demasiado al cliente. Era una señal clara de que Strathmore ya no podía negociar desde una posición fuerte. Qué bueno, me alegra oír eso, respondí con calma. Pero si algún día quieren platicar sobre cómo integrar tecnología sostenible para mejorar los resultados de Strathmore, yo siempre estaré disponible. No dudes en llamarnos si alguna vez necesitamos consejos sobre cómo manejar una empresa que ya era exitosa desde antes de que nacieras, dijo mi papá con firmeza, dando por terminada la conversación. 2 semanas después, Richard volvió a llamarme. Están buscando compradores, Audrey. En secreto, pero en serio. Tu papá prefiere vender Strathmore antes que aceptar que necesita cambiar. Esa noche me quedé sola en mi departamento, viendo los reportes financieros y los análisis de la industria que había juntado sobre Strathmore Dynamics. La empresa seguía teniendo valor, sus clientes, sus fábricas, su nombre. Lo que fallaba era la forma en la que se manejaba. Con una buena dirección y tecnología actual, Strathmore podía levantarse otra vez. Entonces, se me ocurrió un plan. Atrevido, incluso un poco loco, pero con mucho sentido. ¿Y si Ecotech Solutions compraba Strathmore Dynamics? Sabía que tenía que hacerlo con cuidado. Si mi familia se enteraba de que yo estaba detrás de la oferta, la iban a rechazar solo por orgullo, aunque fuera la mejor opción. La solución era hacerlo a través de intermediarios, usando un holding, una empresa que compra otras empresas, que ocultara que yo estaba involucrada. Tenía que ser un movimiento silencioso, hasta que el trato estuviera cerrado. Esto sería la prueba definitiva de todo lo que había dicho durante años. Que mi visión del futuro de la industria no solo era posible, sino urgente. Quería salvar a Strathmore, cuidar a sus empleados, y tal vez, al fin, hacer que mi familia aceptara que yo tenía razón. Pero no fue fácil. Me empezaron a entrar dudas. ¿Realmente lo hacía por ayudar? ¿O era una forma de vengarme? ¿Estaba salvando el legado de mi abuelo, o solo quería demostrar que yo podía más que mi papá y mi hermano? Después de varios días pensándolo bien y muchas pláticas con Daniel y el equipo directivo, llegué a una conclusión. Mis razones eran complicadas, sí, pero válidas. Strathmore era una buena oportunidad de negocio para Ecotech. Que yo tuviera una historia personal con ellos no quitaba que fuera una decisión lógica y estratégica. Una vez que tomé la decisión, empezamos a mover las piezas. Para nuestro 5º año, Ecotech Solutions ya no era un proyectito. Era una empresa gigante. Teníamos más de 300 empleados en 3 continentes. Nuestros clientes eran grandes empresas de manufactura que antes parecían imposibles de alcanzar. Nuestra tecnología redujo millones de toneladas de residuos al año, y al mismo tiempo mejoró las ganancias de quienes trabajaban con nosotros. Ya no solo hacíamos software. Ahora teníamos también soluciones de hardware, sistemas propios que modernizaban fábricas completas sin tener que cambiarlo todo, ahorrando muchísimo dinero. Nuestra división de consultoría en sustentabilidad ayudaba a empresas a cumplir con las nuevas leyes sin perder dinero, volviendo ese cumplimiento en una ventaja frente a sus competidores. El éxito personal llegó junto con el profesional.
Me mudé de mi departamento chiquito a un condominio cómodo. Nada lujoso, pero sí muy diferente a esos días donde dormía en la oficina. Me empezaron a invitar a dar conferencias en eventos de la industria, aparecí en revistas de negocios e incluso me propusieron escribir un libro sobre manufactura sostenible. Ese fracaso que mi familia decía que iba a ser, ahora era una líder respetada en el sector. Durante todo ese crecimiento, no perdí los valores con los que empecé. Pagábamos buenos sueldos a todos, desde los que limpiaban hasta los ejecutivos. Cuidábamos el medio ambiente de verdad, no solo lo decíamos para vernos bien. Incluso rechazamos clientes que solo querían aparentar que eran ecológicos sin hacer cambios reales. Anthony Black, el director general de una empresa competidora, una vez dijo en un evento del sector: "Lo que hace peligrosa a Thomson es que realmente cree en la sostenibilidad. No sigue modas del mercado, las crea porque está convencida". Y yo lo tomé como el mejor cumplido. Mientras tanto, seguía llegando información sobre el deterioro de Strathmore. Gente me contactaba por varios lados. Sus acciones habían bajado un 40% en 18 meses. Cerraron una planta y despidieron a cientos de empleados. Varios clientes importantes estaban yendo con la competencia que sí ofrecía tecnología sustentable. Richard Palmer me mantenía al tanto de los intentos desesperados por salvar la empresa. "Ya contrataron 3 consultoras distintas, pero tu papá no acepta ninguna sugerencia que implique cambiar radicalmente las cosas", me dijo. "Y Eaton está aplicando recortes que solo van a acelerar el fracaso". Y entonces llegó la noticia que sabía que algún día llegaría, pero que igual me sacudió. Strathmore Dynamics estaba oficialmente en venta. No lo hicieron público, claro. Querían evitar que el valor de la empresa bajara más, así que contrataron a Hamilton Fusiones y Adquisiciones para encontrar un comprador en secreto. La noticia llegó justo en el mejor momento. Ecotech acababa de cerrar una gran ronda de inversión, lo que nos dio mucho capital para seguir creciendo. Estábamos buscando empresas para adquirir, con el objetivo de ampliar nuestras capacidades de producción. Desde el punto de vista totalmente empresarial, Strathmore, aunque estuviera en problemas, seguía teniendo muchos puntos fuertes. Sus clientes, sus plantas, su posición en el mercado, todo eso encajaba con nuestra visión de crecimiento. Llamé a una reunión de emergencia con Daniel y el equipo ejecutivo para hablar del tema. "Comprar Strathmore nos adelantaría años en el área de hardware", dijo Daniel mientras revisaba los reportes que habíamos preparado. "Si combinamos su capacidad de fabricación con nuestra tecnología, tendríamos algo que nadie más puede ofrecer". Sofía Martínez, que ahora era nuestra directora de tecnología, asintió. "Sus plantas están viejitas, pero todavía sirven. Si metemos nuestros sistemas, podemos mejorar su eficiencia en pocos meses". Kyle Bennett, nuestro director de marketing, también agregó: "La marca todavía vale. A pesar de todos los problemas, la gente la sigue reconociendo". El apellido Thomson todavía pesa en los círculos de la industria tradicional, donde muchos aún ven a nuestra empresa como nueva. Jason Reed no se anduvo con rodeos y dijo: "Audrey, esta es la empresa de tu familia. ¿Estás segura de que puedes separar el negocio de tu historia personal?". Era justo la pregunta que me había hecho por semanas. "Creo que sí", le respondí con cuidado. "Pero también creo que esto tenemos que manejarlo de una forma diferente, no como una compra normal". Les conté mi plan. Crearíamos una empresa fantasma, un holding, para esconder que Ecotech estaba detrás. Hacíamos la oferta a través de Hamilton MIA, asegurándonos de que toda la comunicación se hiciera por canales formales. Mi nombre no aparecería en ningún papel hasta que el trato estuviera cerrado. ¿Y si se dan cuenta después?, preguntó Daniel. "¿Y si se van a enterar?", expliqué, y es justo la idea. Pero para ese entonces, el trato ya va a estar hecho y aceptado por lo que realmente vale, no por drama familiar. ¿Y estás segura de que eso es ético?, preguntó Sofía. "No por la compra en sí, que tiene todo el sentido del mundo, sino por esconder tu nombre". La verdad, era una duda válida, y ya la había pensado mucho. En una compra normal, no sería lo correcto. Pero esta situación era muy distinta.
Mi familia rechazaría cualquier oferta que viniera de mí, aunque eso significara perder una oportunidad que podía salvar la empresa, sus trabajadores y sus socios. Al quitar mi nombre del trato por ahora, estaba asegurando que la propuesta se juzgara por lo que vale en verdad. Después de horas de debate, el equipo estuvo de acuerdo. Ecotech intentaría comprar Strasmour Dynamics a través de una empresa intermediaria. Mi participación solo se daría a conocer cuando ya todo estuviera firmado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Análisis financiero, revisiones legales, estrategias. Creamos Geraisen Ventures, la empresa con la que haríamos la oferta. Formamos un equipo de confianza, gente que entendía lo delicado de la situación. Conseguimos financiamiento extra para poder presentar una oferta sólida. Hicimos planes detallados sobre cómo integrar la tecnología de Ecotech con las operaciones de Strasmour. Hamilton MIA nos dijo que había otras empresas interesadas, pero la mayoría eran fondos de inversión que tenían fama de despedazar empresas, venderlas por partes y olvidarse de su gente. Nuestra oferta no era la más alta en dinero, pero incluía el compromiso de mantener las fábricas abiertas y conservar los empleos. Eso llamó la atención de varios miembros de la Junta que todavía se preocupaban por el legado de Strasmour. Las negociaciones fueron muy delicadas y complicadas. Richard Palmer se convirtió en mi informante no oficial. Me ayudaba a entender lo que preocupaba a los miembros de la Junta, sin decir directamente que yo estaba detrás de todo. Él pensaba, igual que yo, que esta compra era la mejor oportunidad para salvar Strasmour. Pasaron 3 meses de negociaciones intensas. Hubo momentos en que parecía que todo se vendría abajo. Ofertas de la competencia, peticiones de último minuto, problemas con el dinero. El estrés era fuerte, y más aún porque yo tenía que actuar normal con mi familia mientras todo esto pasaba. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, cuando los Thompson nos reunimos cada año. El momento era terrible o perfecto, según como lo vieras. Si todo salía como esperaba, los papeles finales se firmarían en la mañana del Día de Acción de Gracias. Justo unas horas antes de sentarme en la mesa familiar con todos sin sospechar nada. Recibí la llamada de nuestro equipo legal. La Junta aceptó nuestra oferta final. Van a firmar mañana por la mañana. Al mediodía, Ecotech será la dueña de Strasmour Dynamics. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Te estoy ayudando al legado de mi familia o solo estoy buscando venganza? ¿Que esto va a sanar las heridas o abrir otras nuevas? A pesar de todo, yo sabía que desde el lado del negocio tenía sentido total. Ecotech y Strasmour juntas podían hacer algo mucho más grande que lo que lograrían por separado. Cuando amaneció el Día de Acción de Gracias, me vestí con calma pero con cuidado. Sabía que ese día quedaría marcado en mi historia. Mi celular no dejaba de sonar con actualizaciones. Firmas, transferencias, confirmaciones. A las 11:47 de la mañana me llegó el mensaje que esperaba. Compra completada. ¡Felicidades! Ahora eres dueña de Strasmour Dynamics. La empresa que definió a mi familia por generaciones. La misma que se burló de mis ideas y nunca creyó en mí, ahora era mía. Manejé hacia la casa de mis papás con una paz rara en el pecho. Pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. Lo que ocurriera durante esa cena tal vez definiría el futuro de ambas empresas. Y también el futuro de mi relación con mi familia. Llegué a la finca justo a las 2 en punto, la hora pactada para nuestra cena. El camino hacia la Gran Colonial House despertó en mí una mezcla de nostalgia y tensión. Lo había recorrido muchas veces. Pero nunca como la dueña de Strasmour Dynamics. Mi mamá me abrió la puerta con su típico besito al aire. Me dio un repaso rápido con la mirada, analizando mi ropa. Un vestido azul marino, sencillo pero elegante, no el saco y corbata que tal vez esperaba. Gaudrey, mi amor, qué gusto que viniste, dijo, guiándome hacia adentro. Todos están en la sala. Tu papá acaba de abrir una botella de Macallan 25. Ese whisky tan caro me pareció raro con todo lo que sabía que pasaba en Strasmour. Pero en cuanto entré a la sala, entendí por qué. Mi papá estaba parado junto a la chimenea, más relajado que en meses.
Isen tenía una sonrisa de oreja a oreja. Ahí está, dijo él al verme entrar. La gran empresaria de tecnología nos honra con su presencia, anunció mi papá, levantando su vaso con una sonrisa. Feliz día de Acción de Gracias, dije mientras aceptaba una copa de vino que me ofreció Clare. Todos se ven de buen humor, comenté. Ya hemos tenido algunos avances positivos, respondió mi papá, sin dar muchos detalles. Pero no los vamos a aburrir hablando de negocios. Isen, como siempre, no pudo quedarse callado. Aseguramos el futuro de Strathmore, interrumpió emocionado. Una empresa privada va a invertir, y todo el equipo de dirección se va a quedar igual. Papá y yo vamos a seguir al frente, pero ahora con más recursos. Tomé un sorbo de vino para ocultar mi sorpresa. Claramente todavía no sabían quién había comprado Strathmore. Hamilton MIA hizo muy bien su trabajo, manteniendo la participación de Ecotech totalmente en secreto hasta que todo quedó cerrado. Suena interesante, respondí, tratando de sonar neutral. ¿Y cuándo lo van a anunciar? Los papeles se firmaron esta mañana, dijo mi papá con orgullo. Vamos a hacer el anuncio público la próxima semana, después del puente. La empresa que nos compró quiso mantenerse anónima por ahora. Se llama Geraisen Ventures. Del otro lado del salón, Richard Palmer me miró. Era el único que sabía la verdad. Me dio una pequeña seña con la cabeza, casi imperceptible. Felicidades, dije sonriendo. Me alegra que todo haya salido bien. Sí, bueno, soltó Isen con arrogancia, algunos sí sabemos cómo enfrentar los retos sin abandonar el barco. Por suerte, sonó la campana de la cena y no tuve que contestar. Pasamos al comedor formal y tomamos nuestros lugares de siempre alrededor de la enorme mesa de caoba. La comida, como cada año, era espectacular, mi mamá siempre manteniendo las apariencias, sin importar lo que esté pasando. Durante el primer plato, la plática fue ligera. Las calificaciones de los hijos de Clare, conocidos en común, divorcios recientes, el clima raro de otoño. Sentí que mi celular vibraba varias veces en mi bolsa, pero no lo revisé. Sabía que eran mensajes de Daniel y el equipo legal, con actualizaciones del proceso de integración que ya estaba en marcha. Cuando sirvieron el plato principal, mi papá levantó su copa. Un brindis, dijo, por Strathmore Dynamics, que entra a una nueva etapa sin perder el espíritu de liderazgo de los Thompson. La ironía casi me hizo reír. Pero aún así, levanté mi copa como todos los demás. ¿Y cómo va tu pequeña empresa, Audrey? Preguntó mi papá. Su tono, por primera vez en mucho tiempo, sonó como curioso de verdad, no condescendiente. Tal vez estaba más relajado ahora que creía que Strathmore se había salvado. Ecotech va muy bien, le respondí. De hecho, acabamos de expandirnos bastante. ¿Ah, sí? ¿Nuevos clientes? Preguntó mi mamá con educación. Podría decirse que sí, dije con una ligera sonrisa. Adquirimos unos activos muy importantes. Mi papá asintió con la cabeza, distraído, claramente sin entender a qué me refería. Qué bien, dijo. Me alegra que hayas encontrado tu lugar. Y sí, todavía trabajo desde casa, agregué, medio en broma, comparando mi vestido sencillo con el traje superformal de Isen. Sentía la mirada de Richard clavada en mí desde el otro lado de la mesa. Sabía lo que venía. A veces respondía a los mensajes sacando el celular. De hecho, había recibido uno importante hace rato que tal vez ya debería revisar. Miré la pantalla. Fingí que estaba viendo un mensaje nuevo, aunque la notificación había llegado horas antes. Levanté la vista, y me topé directo con la mirada de mi papá. Parece que la compra de Strathmore Dynamics se completó con éxito, dije con voz tranquila. Geraisen Ventures ahora es dueña del 100% de la empresa. Sí, ya lo sabemos, respondió Isen, medio fastidiado. Firmamos los papeles esta mañana. Lo que no saben, continué, es que Geraisen Ventures es un holding creado por Ecotech Solutions, específicamente para esta compra. El silencio fue total. Mi papá se quedó con el tenedor a medio camino, paralizado. Isen puso cara de confundido,
como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Mi mamá se tocó el collar de perlas, ese gesto nervioso que siempre hacía desde niña. ¿De qué estás hablando?, soltó mi papá finalmente. Me refiero a que, hoy a las 11:47 de la mañana, dije con firmeza, Ecotech Solutions, mi empresa, es ahora la dueña total y legal de Strassmaur Dynamics. La explosión que esperaba no llegó al instante. Mi papá bajó los cubiertos con muchísimo cuidado. Su cara no decía nada. Que esto es una broma, declaró Eisen. Una broma muy pesada. No es una broma, dijo Richard Palmer, hablando por primera vez. Yo estuve enterado del acuerdo desde el principio. La Junta lo aprobó por unanimidad, Gerald. Eisen Ventures hizo la mejor oferta, no solo en dinero, también en conservar los empleos y las operaciones de Strassmaur. ¿Tú sabías? Le reclamó mi papá a Richard, con la voz tensa, baja, peligrosa. ¿Tú sabías que mi hija estaba detrás de esto y no dijiste nada? Y yo sabía que el comprador era Ecotech Solutions, corrigió Richard con calma. Y sí, apoyé la compra porque es lo mejor para Strassmaur. La empresa necesita justo lo que la tecnología de Audrey puede ofrecer. Ahí fue cuando mi papá explotó de verdad. Que esto es una locura. Gritó. Una compra hostil por parte de mi propia hija. No lo voy a permitir. No es una compra hostil, dije con firmeza. Es una adquisición legal, completa y aprobada por su junta directiva. Usted mismo firmó los papeles esta mañana. Strassmaur ahora es una subsidiaria de Ecotech Solutions. Voy a pelear esto, balbuceó Eisen, rojo de coraje. Vamos a demandar. Que esto es fraude. Y no hay fraude, respondió Richard con seguridad. Todo fue totalmente legal. La Junta conocía bien los términos. Que no hayan investigado más a fondo quién estaba detrás de Eisen Ventures, es desafortunado, sí, pero no es motivo legal para echar abajo la venta. Mi mamá, que hasta entonces no había dicho nada, finalmente habló. Audrey, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ocultarte así? Era justo la pregunta para la que me había estado preparando. Respiré hondo antes de contestar. ¿Habrían considerado mi oferta si la hubiera hecho de frente? Pregunté, mirando a los ojos a los tres. ¿Habrías aceptado siquiera reunirte conmigo, o ver mi propuesta si sabías que venía de mí? El silencio de mi papá fue la única respuesta que necesitaba. O lo hice porque Strassmaur se está yendo para abajo bajo tu dirección, dije, tratando de mantener la voz firme aunque el corazón me latía rapidísimo. No porque no sepas de negocios, sino porque te has negado a cambiar junto con el mundo. Y te vi rechazar la innovación, decir que la sustentabilidad era una moda, aferrarte a métodos viejos mientras la competencia se adaptaba. ¿Y tú crees que puedes hacerlo mejor? Me retó mi papá. ¿Tú, que nunca has trabajado en la industria tradicional? Justamente por eso, respondí. Porque no estoy atrapada en la idea de así se ha hecho siempre. Conozco los dos mundos, la industria tradicional y la tecnología moderna. Ecotech ya lo ha logrado con muchas empresas. Sabemos cómo hacer que estos dos mundos trabajen juntos. Así que esto es por venganza, dijo Eisen con rabia. ¿Porque nunca aplaudimos tus ideas brillantes? No es venganza, dije con sinceridad. Aunque sí, lo admito, hay algo de satisfacción personal. Pero esto se trata de salvar Strassmaur. Sin esta compra, les quedaban meses antes de caer en bancarrota o ser desmantelados por un fondo buitre. Yo les estoy dando una salida, conservar la empresa, proteger a los empleados y honrar el legado, pero haciéndola avanzar. Clare, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la empresa, con nosotros? Fue la pregunta más realista que alguien me hizo esa noche, y la agradecí. Strassmaur seguirá operando, expliqué. Pero con la tecnología y procesos de Ecotech integrados. Vamos a modernizar las fábricas, aplicar prácticas sostenibles y enfocar todo al crecimiento real, no solo a sacarle jugo rápido. Volteé a ver a mi papá y a Eisen. Sobre sus puestos, eso depende de ustedes. No vine a correrlos ni a obligarlos a irse.
Les estoy ofreciendo una alianza. Su experiencia, combinada con nuestra tecnología, podría ser poderosa. Pero una verdadera colaboración, no como antes. Mi papá se levantó de golpe, la silla raspando el piso. No voy a permitir que mi propia hija me hable con aires de superioridad en mi casa, dijo con furia. Puede que hayas hecho esta jugada, pero no esperes que trabaje para ti. Y no para mí, le corregí. Conmigo. Hay una gran diferencia. Me miró fijo. Por un momento, parecía que todas las décadas de historia entre nosotros estaban flotando en el aire. Después, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del comedor. Ethan lo siguió, pero antes de irse me lanzó una mirada helada. «Te vas a arrepentir de esto», me escupió entre dientes. Mi mamá se quedó sentada, dudando si seguir a mi papá o quedarse. «Audrey, no entiendo cómo pudiste hacerle esto a tu familia», dijo en voz baja. «Lo hice por la familia, mamá», le contesté con calma. «Por el legado del abuelo Warren, y por los miles de empleados que dependen de Strathmore para vivir. A veces, para salvar algo, hay que hacer un cambio radical». Mi mamá negó con la cabeza con tristeza y se fue detrás de mi papá. Solo Clare, su esposo y Richard se quedaron conmigo en la mesa. «Por si sirve de algo», dijo Clare después de un silencio largo, «creo que tienes razón en que Strathmore tiene que cambiar. Papá y Ethan jamás lo van a aceptar, pero las cosas están mucho peor de lo que han querido mostrar». «Lo sé», le respondí en voz baja. «Por eso hice todo esto». Richard levantó su copa hacia mí. «Por la nueva alianza entre Strathmore y Ecotech. Ojalá les vaya mejor juntos que por separado». Levanté mi copa también, sintiendo todo el peso de lo que había hecho, los lazos rotos, pero también las nuevas oportunidades. Lo que viniera no sería fácil, pero por primera vez sentía que mi camino personal y el legado de mi familia por fin estaban en sintonía. Las semanas después del Día de Acción de Gracias fueron un caos. Mi papá no contestaba mis llamadas. Ethan contrató a un abogado para ver si podía anular la compra, aunque Richard me aseguró que no había manera legal de hacerlo. Mi mamá, con el corazón partido, se convirtió en un puente entre nosotros, aunque cada conversación con ella era tensa y cargada de emociones. Mientras tanto, yo tenía que encargarme de una integración enorme. El anuncio de que Ecotech había comprado Strathmore sacudió a toda la industria. Nuestras acciones se fueron para arriba, porque los expertos vieron con buenos ojos la unión entre la capacidad de producción de Strathmore y la tecnología de Ecotech. Los empleados de Strathmore, que al principio estaban nerviosos pensando que iban a correrlos como pasa en muchas compras, se sintieron más tranquilos al escuchar que yo estaba comprometida a conservar los empleos mientras modernizábamos la empresa. Poco a poco, el miedo se convirtió en esperanza cuando presenté el plan de integración en una reunión con todos los trabajadores. «Strathmore tiene una historia de orgullo», les dije, «pero solo tener historia no asegura un buen futuro. Junto con Ecotech, podemos construir algo que honre ese pasado, pero también que abra nuevas puertas. No se trata de borrar lo que Strathmore fue», les aseguré, «sino de ayudarla a convertirse en lo que necesita ser hoy». Nuestro equipo se movió rápido. Identificamos las áreas más urgentes para aplicar la tecnología. La planta de Michigan, que llevaba meses generando puras pérdidas, fue nuestro primer reto. En solo 3 meses, después de instalar los sistemas de Ecotech y actualizar los equipos más importantes, la productividad subió un 40% y el consumo de energía bajó un 35%. Finalmente, mi papá aceptó reunirse conmigo. Escogimos un lugar neutral, una sala privada en el club de la ciudad, donde generaciones de Thompsons habían cerrado tratos. Llegó viéndose más cansado y envejecido de lo que lo recordaba. Los últimos meses claramente le habían cobrado factura. «Me pusiste entre la espada y la pared, Audrey», me dijo directo, sin rodeos. «No puedo pelear contigo sin arruinar la empresa a la que le he dedicado mi vida, pero tampoco puedo simplemente soltar el control». «No te estoy pidiendo que te rindas», le dije. «Te estoy ofreciendo un puesto real, uno que aproveche tu experiencia y tus contactos. Tú conoces el mundo de la manufactura tradicional mejor que yo. Ese conocimiento y esas conexiones valen mucho». «¿Cómo qué? ¿Un presidente simbólico?», preguntó con amargura.
Como director delegado, le respondí. Estarías encargado de mantener las relaciones clave con los clientes, conservar el conocimiento institucional que hace única a Strathmore, y asegurarte de que, mientras modernizamos, no perdamos los valores que construyeron esta empresa. Me miró con escepticismo. ¿Tendría autoridad real? Sí, dije. Tendrías áreas de autoridad definidas. No tendrías control total, pero tampoco sería un puesto decorativo. Participarías en decisiones importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con clientes y socios de siempre. Él se quedó pensando mientras movía el whisky en su vaso. Luego vino lo de Eisen. Ese era un tema más delicado. Mi hermano se había resistido más fuerte que mi papá. Incluso hizo amenazas claras. Eisen tenía que decidir si podía adaptarse a la nueva realidad. Si podía, había un lugar para él supervisando las operaciones de manufactura tradicional. Si no, dejé la frase inconclusa. Mi papá asintió despacio. Siempre ha sido más terco que yo. Más seguro de que tiene la razón. Es como verme en un espejo a veces. Fue lo más parecido a una autocrítica que le había escuchado. ¿O vas a considerar ¿Y mi oferta? Pregunté. Lo pensaré, dijo. Y viniendo de Gerald Thompson, eso era casi un sí. La decisión de Eisen tardó más. Después de intentar por todos lados revertir la compra y darse cuenta que era inútil, se encerró 2 semanas en su casa del lago. Cuando volvió, pidió una reunión formal en las oficinas de Strathmore. Me preparé para una pelea, pero me sorprendió cuando llegó con una presentación bajo el brazo. Mostró un modelo de producción híbrido, que mezclaba ideas de Cottage con los métodos tradicionales de Strathmore. Y sigo creyendo que lo hiciste todo mal, dijo sin filtro. Pero me he preparado toda mi vida para liderar Strathmore. No me voy a ir solo porque la empresa cambió. Su propuesta tenía sentido. Mostró más flexibilidad de la que yo pensaba que tenía. Negociamos que él sería el director de operaciones de manufactura, reportando a Daniel, el co-general, pero con bastante autonomía en su área. Sorprendentemente, Clare también pidió unirse. Quiso formar parte del nuevo Departamento de Comunicación de Sustentabilidad. Con su experiencia en fundaciones y sus contactos sociales, ayudó a que los clientes más tradicionales aceptaran mejor la nueva imagen de Strathmore Cottage. Incluso mi mamá encontró un papel. Se encargó de organizar eventos que ayudaban a cerrar la brecha cultural entre los ejecutivos tradicionales y los nuevos perfiles tecnológicos que ahora trabajaban en equipo. La transformación no siempre fue fácil. Tuvimos discusiones fuertes sobre los tiempos de implementación, la resistencia de los jefes intermedios, que ya estaban cómodos con los métodos viejos. E incluso algunos intentos de sabotaje de personas que le tenían miedo al cambio. Pero los resultados hablaron por sí solos. Durante el primer año, las ganancias combinadas de la empresa subieron un 28%. Y aunque nuestras métricas de impacto ambiental mejoraron en todas las áreas, lo que más me llenó fue ver el cambio en la cultura interna. Ingenieros de Cottage trabajando codo a codo con técnicos veteranos de Strathmore. Se enseñaban cosas mutuamente. Programadores jóvenes emocionados de ver cómo su código ayudaba a mejorar la producción real. Trabajadores de planta usando nuevas tecnologías que hacían su trabajo más seguro y más rápido. Pero el cambio más profundo fue el que pasó entre mi papá y yo. Nuestras juntas de estrategia, que al principio eran tensas y llenas de formalidades, poco a poco se volvieron conversaciones más abiertas. Él empezó a reconocer que mis ideas sí aportaban valor, y yo aprendí a respetar su conocimiento profundo de la industria. 6 meses después de la compra, entró a mi oficina sin avisar. Yo había ocupado su vieja oficina, pero la transformé completamente. En lugar de madera oscura y sillones de cuero, había luz natural, espacio abierto, y un pequeño laboratorio donde probábamos mejoras para la planta. Yo no lo hubiera hecho así, dijo, mirando el nuevo espacio. Que lo sé, respondí, lista para las críticas. Pero, para mi sorpresa, agregó. Pero entiendo por qué funciona para lo que estás construyendo. Son tiempos diferentes, con enfoques distintos. Viniendo de Gerald Thompson, eso era como si me aplaudiera de pie. Unos días después, lo escuché hablando con Anthony Blake en una conferencia del sector.
Anthony era su viejo rival, el mismo que una vez me llamó peligrosa. Mi hija ve las cosas de otra manera, le decía a mi papá. Me tomó tiempo darme cuenta de que diferente no significa malo. Ella está construyendo algo que yo nunca imaginé. Pero tal vez eso era justo lo que se necesitaba. Anthony me vio desde lejos, notó que los escuchaba, y me sonrió con complicidad. Y el alumno supera al maestro, bromeó. Mi papá volteó y me miró, quizá por primera vez, no como a la hija rebelde, sino como a una verdadera líder. Y yo sentí, por fin, que lo viejo y lo nuevo podían caminar juntos hacia el futuro. Esa noche, me senté a pensar en todo el camino que me había traído hasta este punto. Pasé de ser la decepción de la familia, a convertirme en la dueña del legado familiar. De que me corrieran, a que me respetaran. Y aunque sí me dio gusto demostrar que estaban equivocados, la verdad es que esa no fue la mayor satisfacción. Lo más valioso para mí fue haber logrado transformar a Strathmore en una empresa que pudiera sobrevivir y crecer en un mundo que cambia rápido, sin perder lo bueno que tenía desde antes. Aprendí que el verdadero éxito no es callar a quienes te critican, ni juntar poder solo por tenerlo. El verdadero éxito es construir algo que tenga sentido, que dure más allá del ego de uno, incluso del mío. Mi abuelo fundó Strathmore para fabricar productos que mejoraran la vida de las personas. Y al integrar sostenibilidad e innovación, estamos cumpliendo con esa misión, pero ahora en un mundo moderno. ¿Y mi familia? Las cosas siguieron cambiando. Algunas heridas se fueron cerrando, otras siguen doliendo. Pero ahora hay una base nueva de respeto profesional, y eso ha abierto la puerta para arreglar cosas personales. No es perfecto. No está del todo resuelto. Pero vamos por buen camino. Me di cuenta de algo importante. En los negocios, como en la familia, los cambios que realmente valen la pena no pasan cuando uno gana y el otro pierde. Pasan cuando aprendemos a unir lo mejor de ambos lados. Como juntar la experiencia de antes con la tecnología de hoy. Como renovar las relaciones de siempre con nuevas ideas. Legado e innovación no tienen que pelear. Pueden caminar juntos. ¿Y tú? ¿Tienes una historia donde te subestimaron, y luego mostraste todo lo que vales? ¿Alguna vez alguien te dijo que tus ideas no servían, pero al final tuviste razón? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si esta historia de perseverancia y transformación te inspiró, dale like, suscríbete a mi canal para escuchar más historias reales de negocios. Y comparte este video con alguien que necesite un empujón para creer en sí mismo, incluso cuando los demás no lo hagan. Gracias por escucharme. Y recuerda, a veces, las personas que menos creen en ti, son las que más necesitan que tengas éxito.